y lo que estamos pudiendo compartir. Y sobre todo dándole gloria al Señor, que es de lo que se trata. La hermana que edita las predicaciones que se dan de este lugar, normalmente, si no queda claro el título, pues lo pregunta. Y quiero dar el título. Normalmente con mi esposa siempre le explico o ella me pregunta qué es lo que voy a compartir. Y en esta ocasión solo le he compartido el título y se quedó un poco extrañada. El título de lo que vamos a tratar hoy se trata de dolor de dientes. Y alguno dirá, ¿quieres sorprender dando un título como un poco extraño? A Fran no lo voy a poner en jaque, pero le voy a pedir, después de que ore, ¿por qué se produce el dolor de dientes cuando mordemos algo, por ejemplo, agrio? Así que él, mejor que nadie, nos va a explicar, muy breve, por qué se produce eso. Así que, teniendo un odontólogo entre nosotros, ¿quién mejor que él para que lo explique? Vamos a orar al Señor, si os parece. Señor, muchas gracias en esta mañana, de nuevo, por haber permitido estar aquí reunidos y ahora abrir tu palabra, Señor. Sella mis labios, Señor. No permitas que pueda decir nada de lo que tu palabra no diga, Señor. Y abre también nuestro corazón, el primero el mío, Padre Santo, para que tú puedas hablarnos de una forma directa, clara, en esta mañana. Y sobre todo, Señor, quiero también pedirte por algún alma en esta mañana que aún no ha derramado su corazón delante de la persona de Cristo Jesús. A Él te lo encomendamos en el nombre de Jesús. Amén. Fran, ¿lo puedes explicar así muy breve? Claro que sí, pero no sé si se va a alinear. Bueno. Bueno, les explico. Los dientes tienen tres capas principales. Afuera está el esmalte, que es esa capa blanca y dura, que nos permite masticar los alimentos. En el medio está la dentina y en el centro está la pulpa, que es el nervio, esa parte sensible del diente. El nervio tiene unas ramificaciones que se extienden por toda la capa del medio, que es lo más grande, que es la dentina. Ahora, cuando el esmalte que protege la dentina y el nervio se rompe por una caries o porque se gasta por el uso del paso de los años, la dentina queda expuesta y con la dentina esas ramificaciones del nervio. Ese nervio solamente puede transmitir dolor y es para hacernos saber de que hay algo que no está bien. Entonces, cuando mordemos algo agrio o algo dulce o algo frío o algo caliente, el nervio nos avisa de que esto es sí que deberíamos revisar. Ole la explicación. Veía la cara de Brenda de orgullo de escuchar a su esposo explicar esto de una forma tan excelente. Bueno, algo más sabemos. Le di este título porque acabaré con una frase final que va a tener que ver con esto que vamos a meditar. No me he inventado un título llamativo, sino que fue todo lo contrario. Cuando leí esto ya hace algunas semanas, de nuevo lo leí, pues algo se removió en mi interior porque una vez más me señaló. Quiero que busques el libro de Ezequiel. Ezequiel es un libro profético, es un libro que lo escribió evidentemente Ezequiel, y quiero que busques en el capítulo 18. Si puedes buscar tu Biblia, mejor, porque yo voy a hacer referencias a algunos textos y si no sabes buscarlo, puedes buscar a alguien de al lado que te ayude para encontrar el capítulo 18 de Ezequiel. El profeta Ezequiel era un sacerdote que fue llevado cautivo a Babilonia. Cuando los judíos fueron desterrados casi 600 años antes de Cristo. Creo que eran 597 o algo parecido. Fue llamado como profeta, este sacerdote, y fue enviado a predicar de juicio y de restauración en medio del pueblo de Dios durante el cautiverio, pero no recibe con agrado su predicación, una vez más. Normalmente estamos dispuestos yo diría que a recibir palabra de consuelo y esperanza, pero no de juicio como consecuencia de nuestro pecado. ¿Es así o no?
En la palabra de Dios hay multitudes de ejemplos que han quedado escritos para esto, pero nuestra propia actitud, nuestro propio corazón puede dar fe de ello. El contexto de ese momento nos habla de cierta agitación, podríamos decir, política en Jerusalén. Corren rumores de un gran malestar entre los exiliados del pueblo de Dios en Babilonia. Fijaros, con un sentimiento, que es que Dios los trata injustamente. No sé si has tenido en alguna ocasión el sentimiento de que Dios me está tratando injustamente. Yo lo he tenido. Y allí, en ese contexto del pueblo de Dios, estaba siendo una realidad. Vamos a leer el texto. A mí me gusta, cuando comparto la palabra, ser expositivo. Lo siento si a lo mejor alguien no se siente muy incómodo o muy atraído, pero creo que es la mejor forma muchas veces de poder entresacar lo que Dios mismo está diciendo en su palabra. Así que el capítulo 18 empieza diciendo: vino a mí palabra de Jehová diciendo, Ezequiel dice, una pregunta clave: ¿qué pensáis vosotros los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel que dice? Y aquí tiene la relación con lo que le he pedido a Fran que nos explicase. Los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera. Los padres comieron las uvas agrias y los hijos tuvieron la dentera. ¿Tú has escuchado alguna vez algún paciente, Fran, que doliéndole, comiendo algo indebido, le doliese a otra persona? Dilo, que te escuchen. No, bueno, si lo dice él, lo tenemos que creer. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que nunca más tendréis por qué usar este refrán en Israel. Contundente, Ezequiel. Y aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Y el hombre que fuere justo e hiciere según el derecho y la justicia, que no comiere sobre los montes, ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, ni violare la mujer de su prójimo, ni se llegare a la mujer menstruosa, ni oprimiere a ninguno, que al deudor devolviere su prenda, que no cometiere robo, y que diere de su pan al hambriento, y que cubriera al desnudo con vestido, que no prestare a interés, ni tomare usura, que de la maldad retrajere su mano, e hiciere juicio verdadero entre hombre y hombre. En mis ordenanzas caminaré, y guardaré mis decretos para hacer rectamente. Este es justo, este vivirá, dice Jehová el Señor. Mas, si engendrare hijo ladrón, derramador de sangre, o que haga alguna cosa de estas, y que no haga las otras, sino que comiere sobre los montes, o violare la mujer de su prójimo, al pobre y menesteroso oprimiere, cometiere robos, no devolviere la prenda, o alzare sus ojos a los ídolos, e hiciera abominación, prestare a interés y tomare usura, ¿vivirá éste? No vivirá. Todas estas abominaciones hizo, de cierto morirá su sangre, será sobre él. Pero si éste engendrare hijo, el cual viere todos los pecados de su padre, que su padre hizo, y viéndolos no hiciere según ellos, escucha bien, no comiere sobre los montes, ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, la mujer de su prójimo no violare. Está hablando del hijo de este. Ni oprimiere a nadie, la prenda no retuviere, ni cometiere robos, al hambriento le diere de su pan, y cubriere con vestido al desnudo. Apartare su mano del pobre, interés y usura no recibiere. Guardare mis decretos y anduviere en mis ordenanzas. Este no morirá por la maldad de su padre, de cierto vivirá. Su padre, por cuanto hizo agravio, despojó violentamente al hermano, hizo en medio de su pueblo lo que es bueno, he aquí que él morirá por su maldad. Y si dijeres, ¿por qué el hijo no llevará el pecado de su padre?
¿Por qué el Hijo no llevará el pecado de su Padre? Porque el Hijo hizo según el derecho y la justicia, guardó todos mis estatutos y los cumplió, de cierto vivirá. Acabamos la lectura con 2 versículos más. El alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado, el del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él y la impiedad del impío será sobre él. Y el último versículo, más el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo y guardare todos mis estatutos e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. Un texto muy incómodo y lo vamos a contrastar con algún otro texto para intentar despejar a la luz de lo que la palabra del Señor dice en su conjunto en cuanto a la enseñanza de Ezequiel exactamente en este texto. ¿Qué habla en cuanto a la postura del pueblo, del mismo pueblo en este texto? Cabe decir que los hombres siempre tenemos justificaciones o excusas en relación con el pecado cometido como consecuencia de nuestra desobediencia. No sé si esto tú eres consciente. Yo soy consciente porque lo practico. A veces inconscientemente y quizá a veces hasta conscientemente. Pero esas justificaciones tienen diferentes formas, pero la misma palabra declara esta actitud del corazón. Desde el Edén, hemos perfeccionado el sistema de justificar nuestro pecado en otras personas. Quizá no te estás ahora mismo sintiendo identificado o no te quieres sentir identificado, también puede ser. Pero cuando abres la palabra de Dios, te das cuenta de que estoy absolutamente identificado con esto. En este caso, ¿cuál era la justificación del pueblo? Pues mirad, hemos leído un refrán que era muy conocido en aquel momento. Y una de esas justificaciones que utilizamos los hombres y las mujeres tiene que ver muchas veces con utilizar un pensamiento humano basado en algo real, en el engaño para eludir mi responsabilidad. Lo dice claro. Volvemos a leer el versículo 1. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿qué pensáis vosotros los que usáis este refrán? Le pregunta Ezequiel al pueblo sobre la tierra de Israel, que dice: los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera. Dicho de otra forma, bueno, las uvas agrias son las uvas, por ejemplo, que no están maduras. Yo he tenido mucha oportunidad de esto porque en la casa de mi madre paterna, yo era aficionado a coger las uvas antes de tiempo. Cuando iba allí aún no estaban maduras y yo me acuerdo de esto. Y tengo en mi memoria muy claro, cuando yo mordía estas uvas, el dolor que producía en los dientes. Lo que Fran nos ha explicado, que tú lo único que sabes es que como que te rechinan los dientes, ¿no? Frunces el ceño. Esto era un refrán que era utilizado los israelitas para justificar el pecado de los hijos. Dicho de otra forma, los padres la hacen y los hijos la pagan. El padre come la uva amarga y el que siente el dolor es el hijo. ¿Qué te parece? Los conciudadanos de Ezequiel habían sacado esta conclusión. La culpa de su problema, el pecado, era totalmente de sus antepasados o consecuencia de sus antepasados. Algunas mentiras más acerca de la justificación de la responsabilidad de mi pecado quiero apuntar también en esta mañana. Una es esta, una clarísima es esta.
Hay otra. Hemos mencionado el huerto del Edén. Supongo tú conoces bien la historia. Otra de las formas sutiles de justificar mi pecado, el pecado que yo cometo, es la interpretación torcida de la misma palabra. Voy a explicarlo. Hay un texto, por ejemplo, que está situado en los mismos 10 mandamientos que algunos enseñan, y hoy por hoy enseñan, que sí, que comer la uva ácida, dice que tiene como consecuencia el pago de esto lo tienen los propios hijos. ¿Y en qué lo hacen? Por ejemplo, en este mandamiento, que lo voy a leer, que se encuentra en Éxodo, capítulo 20, versículo 5. Fijaros lo que dice. No dejéis el texto de Ezequiel para no perdernos. Dice, por ejemplo, el versículo 3, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, escucha, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Teniendo en cuenta el contexto de lo que acabamos de leer, nos damos cuenta de enseguida de que Dios se está refiriendo al pecado de la idolatría. ¿Sí? ¿Estáis de acuerdo? Estés de acuerdo o no, ese es el contexto. Dios consideraba que la idolatría era una infame traición a una confianza sagrada. Además de las prácticas aborrecibles que se asociaban a la adoración de ídolos en el Antiguo Testamento, si leemos en Deuteronomio también, capítulo 12, versículo 31, cuando los que están escuchando en este momento o luego lo escuchan, también lo pueden buscar. La idolatría tenía una forma de arraigarse en una cultura. Los hijos criados en tal ambiente mantendrían la tradición y practicarían una idolatría similar, cayendo así en el patrón establecido de desobediencia al Señor, a Jehová Dios. En la advertencia del texto que hemos leído en Éxodo 25 está implícito el hecho de que los hijos, fíjate, elegirán repetir los pecados de sus padres. No está diciendo que los hijos son los responsables de los pecados de sus padres, sino que ellos eligen repetir el pecado de sus padres. El efecto de una generación desobediente era que la maldad echaba raíces tan profundas, y yo me atrevo a decir, y echa raíces tan profundas que se necesitaban y se necesitan varias generaciones para revertirla. La responsabilidad de los padres, de su conducta, de su respuesta de obediencia al Señor, a sus estatutos, a la palabra del Señor, deja arraigado por generaciones, es verdad, ese patrón en las generaciones que vienen. Esto es lo que dice la palabra de Dios, no dice otra cosa. Hay una tendencia hoy en la Iglesia de tratar de culpar cada pecado y problema a algún tipo de maldición generacional. Mira, esto no es bíblico, en absoluto. Si alguien no está de acuerdo, luego lo podemos hablar y podemos buscar los textos en donde estos que hemos leído y si tú crees que hay algún texto que argumenta en cuanto a esto. La responsabilidad personal de mi pecado o de mi desobediencia. Ezequiel trató ese tema concretamente en ese capítulo 18.
La advertencia de Dios de visitar la iniquidad en las generaciones futuras es parte de la ley del Antiguo Testamento. Una maldición generacional fue una consecuencia para una nación específica. ¿Quién? Israel. Por un pecado específico. ¿Cuál? La idolatría. Los libros de historia del Antiguo Testamento, especialmente podemos decir que Jueces, contienen el registro de este castigo divino impuesto. Bien, hemos hablado de utilizar un pensamiento humano para justificar mi pecado. Hemos hablado de la interpretación torcida de la misma palabra del Señor para justificar mi pecado. Vamos a tratar otro más a la luz de lo que la palabra dice, y es tomar aliados cercanos para justificar mi pecado. Hemos leído del Edén, ¿no? Hemos mencionado el Edén, mejor dicho. Pero si leemos allí en Génesis, dice, y el hombre respondió cuando se llamó Dios a Adán. Dice que Adán, cuando fue afrentado en su pecado, dice que Adán dijo textualmente, la mujer que me diste por compañera, me dio del árbol y comí. Tomar aliados cercanos, en este caso el esposo, la esposa. Muchos de aquí estáis casados, ¿no? Tenéis ahora vuestro esposo o vuestra esposa al lado. Bien haríamos en esta mañana, tenga esposo o no tenga esposa, no tenga esposo o no tenga esposa, de poder prestar atención en cuanto a esto. Los que están a mi alrededor para justificar mi pecado. Tengo que deciros que esto es algo que debo de vivir yo cada día con mi esposa. La esposa o el esposo o alguien muy cercano a mí, ponerse de acuerdo, justificarme con quién tengo a mi lado para justificar mi pecado, mira, es nefasto para ambos. Si yo utilizo a mi esposa para justificar mi pecado, la responsabilidad de mi pecado personal, es nefasto no solo para mí, sino para ella. ¿Lo entiendes así? Qué bien diferente y qué bendición cuando no utilizo al que está cerca de mí y así dar margen al reconocimiento de mi transgresión, de mi desobediencia, de mi pecado, de mi fallo. De nuevo, el pensamiento humano intenta justificarme. Vamos a dejar el pueblo de Israel. Vamos a pensar hoy. ¿Quién se atreve a seguir con este refrán? No sé los que venís de otra cultura, si este lo conocéis. Pero dice así, que dos que duermen en un mismo colchón, ¿alguien sabe seguir? Se vuelven de la misma condición. ¿Estás de acuerdo? Dos que duermen en un mismo colchón se vuelven de la misma condición. Vaya. Nosotros también tenemos, culturalmente, la forma de justificar nuestro propio pecado. Aquí no dice qué condición, pero dejarme que la aproveche para esto. Normalmente cuando se dice esto, no se habla en plan positivo. ¿Estás de acuerdo? Cuando tú ves la actitud de alguien, de un matrimonio, cuando alguien se está fijando en mi esposa y en mí, y refiriesen esto, seguramente no lo estarían haciendo de una forma, dijésemos, positiva. Nosotros también tenemos nuestras justificaciones. No es un problema un matrimonio que tenga un mismo corazón, no. El problema es dónde está fundamentado y en qué se ponen de acuerdo ese corazón de una sola carne. Eso es lo importante. Pero qué fatal cuando esto es utilizado
para yo justificar mi propio pecado. Esposo, déjame que te hable a ti en confianza, no me atrevo a la esposa. Piensa en esto esta mañana. Quizá esto lo ves de lejos, pero quizá está más cerca de lo que tú piensas. Otro tema, puede ser un esposo, puede ser alguien muy cercano a ti, que se ha utilizado para esto. Poner un mismo corazón para justificar el pecado. Muchos caemos en el error de abrazar a alguien para justificar mi pecado y el otro me dé la razón. ¿Sí o no? Personas de tu entorno, quizá no es tu cónyuge. Puede ser rodearme con aquellos que tienen similitud de corazón para justificar mi pecado, como decíamos. El pecado de otro nunca rebajará la responsabilidad del mío. Nunca la rebajará. Jamás. Yo me siento bien. Cuando lo hago, me siento bien porque me está dando la razón. Yo la estoy escondiendo. Es un sentimiento humano absolutamente real, pero nefasto. Dicho de otra forma, complicidad para pecar. No puedo buscar complicidad en mi esposo o en mi esposa. No puedo buscar complicidad con alguien de mi entorno para justificar mi pecado. Y el último, el mundo. Esto puede parecer algo un poco esotérico, pero absolutamente real. Culpar al mundo en el intento de no aceptar mi responsabilidad. La propia cultura de mi entorno no justificará mi responsabilidad ante el Señor frente a la desobediencia de sus mandatos. Es que estamos en un mundo, ¿no? ¿Tú lo has dicho alguna vez? Yo lo he dicho alguna vez. Es que este mundo... Pero intrínsecamente lo estoy utilizando para justificarme, para eludir mi responsabilidad. Ya sé que no es fácil, hermano, hermana, o amigo que estás esta mañana. Cabe dar testimonio de la actualidad o vigencia de la Biblia. Al observar que el mensaje profético sale al paso de las opiniones erróneas de cada momento histórico y de situaciones concretas que son iluminadas por la misma palabra de Dios. Así debe ser hoy también. Así también hoy debe de ser. Llegado aquí podemos hacernos una pregunta. Hemos hablado en cuanto a la postura del pueblo y en cuanto que hemos leído el pasaje de referencia y en cuanto a lo que la palabra del Señor también apunta en cuanto a mi responsabilidad. Pero podemos preguntarnos claramente, ¿es transferible mi responsabilidad? ¿Yo la puedo transferir a otro? Contundentemente. El hombre dice esto, decimos esto, hacemos esto, pensamos esto, pero esto no es lo importante. ¿Qué dice Dios en cuanto a transferir la responsabilidad de mi responsabilidad? Dios habla de la responsabilidad individual. Dice, en el texto que hemos leído en este capítulo 18, a los que habéis llegado ahora, capítulo 18 de Éxodo, el alma que pecare, esa morirá. Versículo 4, el alma que pecare, esa morirá. Lo dice contundentemente. Sea padre, versículo 4, sea hijo, en el mismo versículo 4, independientemente, pero incluso hace una referencia hermosísima. En el versículo 14 habla, aunque sea abuelo, nieto, una siguiente generación. Dice que el alma que pecare, esa morirá y no ellos. Esta es la gran lección contenida en el pasaje bíblico de hoy, interpretada a la luz del conjunto de la palabra, como decíamos antes. No podemos negar que las consecuencias del pecado alcanzan en ocasiones a personas diferentes que lo cometieron. El pecado lo alcanza, pero no es responsabilidad.
también debemos denotar las responsabilidades de cada persona en relación con sus semejantes, no solamente con Dios. Yo tengo responsabilidad con Dios de obedecerle o no, pero también tengo mi responsabilidad con los que me rodean, lo quiera o no lo quiera. Además es cierto que todos podemos tener una parte de responsabilidad de los pecados de otros también. Pero Dios no acepta transferir la responsabilidad de mi pecado hacia otros. Pero hecha estas salvedades que acabamos de mencionar, debe quedar clara la enseñanza de hoy en relación con las palabras de Ezequiel. Dios hace responsable a cada persona de sus propios pecados, no los cometidos por sus semejantes, ni los mismos pueden ser justificados por la influencia cercana recibida. La culpabilidad o la justicia es personal e intransferible entre los seres humanos. Voy a hacer mención de un texto en palabras de Pablo a la iglesia de Galacia. Fijaros en el capítulo 6, versículos del 4 al 8, lo que dice. Así que, dice, cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Porque cada uno llevará su propia carga. Dicho de otra forma, pues cada uno es responsable de su propia conducta. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. Siempre se cosecha lo que se siembra, ¿no? Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Mirad, la forma más sutil para satisfacer los deseos de la carne, el pecado, es la mentira de la justificación de mi propio pecado. En Deuteronomio mismo habla que, dice literalmente, el capítulo 24, versículo 16, los padres no deben de morir por los pecados de los hijos. Era la ley. Dice, ni los hijos deben morir por los pecados de los padres. Los que merezcan la muerte serán ejecutados por sus propios delitos. Y Pablo, a la iglesia de Roma, dice algo también evidente, que además mencionamos la semana pasada. No sé si recuerdas, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla. ¿Y qué dice? Y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. No habrán transferencias. Así que ahora estamos un grupo aquí, no sé, 30, 35. Habrá un momento donde yo doblaré mis rodillas. Y todos confesarán que Cristo es el Señor. Pero dice aquí, dice literalmente, cada uno de nosotros dará cuenta a Dios, dará cuenta de sí a Dios. No me puedo seguir engañando. Si lo estoy haciendo y esta mañana el Señor habla a mi corazón, debo ponerme a cuentas con esto, delante del Señor. Porque habrá un momento donde daré cuentas a Él directamente. Pero es verdad que hay consecuencias de mi pecado sobre los demás. Hijos, que hoy hay unos cuantos jóvenes aquí. Yo también soy hijo, ¿eh? Aún soy hijo, seguiré siendo hijo, pero tengo aún presente a mis padres en vida. Todos los que estáis aquí, no jóvenes solo. Si en mí se produce alguna rebeldía de ver algo en mis padres que no corresponde, no va a justificar que yo desobedezca a Dios delante de Él. ¿Es una buena o es una mala noticia? Si lo tomas en rebeldía, es una mala noticia. Si lo tomas sin rebeldía, es una mala noticia porque me está hablando de mi responsabilidad delante de Él. La última pena habla en este capítulo
del 18 de Ezequiel, el profeta repite la última sentencia. En el versículo 20 lo dice: la muerte, tanto física como espiritual, es vista por Dios como aspecto de la pena final del pecado, la muerte. La referencia original de la muerte de Adán y Eva era de su cuerpo, pero incluía la dimensión aún mucho más trascendental. ¿Sabes cuál era? La espiritual. ¿Por qué? Porque hubo la rotura de su comunión con Dios. La misma rotura que se produce cuando hay mi pecado que aún no está resuelto delante de Dios. Un catálogo de pecados aparece en las palabras de Ezequiel. Mira, lo voy a mencionar para los que luego en casa lo quieran volver a leer. En el versículo 6, 7, 8, 11, 12 y 13 hay una lista, que no lo podemos hacer ahora, de pecados con una similitud sorprendente en la expresada por la carta a Roma por Pablo en el capítulo 1 del versículo 29 al 31. Míralo, compáralo. Puedes quizá meditarlo y asociarlos en casa. Y voy a acabar. Si acabo aquí, malamente, me voy a ir con desazón, me voy a ir frustrado o me voy a ir indiferente. Pero mira, quiero decirte algo. Ezequiel habló en todo el libro que él escribió, habló de que acerca primero de la santidad de Dios. Habló luego del pecado, que está dentro de este texto. Pero luego habló de la restauración, más tarde de la adoración, y más tarde habló de del templo nuevo, o del nuevo templo, como lo quieras decir. El pecado justificado por mí, mira, no deja lugar a la restauración. Y a eso la palabra de Dios nos llama. El pecado justificado por mí no deja margen a la restauración, indispensable para la transformación ¿de qué? De mi corazón, de tu corazón. ¿Puedo seguir mi vida sin restauración de mi corazón? ¿Qué te parece? ¿Puedo seguir con mi vida sin restauración? ¿Qué te parece? Sí que puedo vivir. Claro que puedo vivir sin restaurar mi corazón. Por supuesto. Y muchos quizá, y espero no ser yo, que viven y han vivido sin restaurar su corazón. Pero las palabras del libro de Ezequiel llevaron ese propósito para ello. Pero yo me puedo parar ahí, justificar mi pecado y huir de la restauración que requiere. Dejando al lado lo que pienso como hombre, ¿qué me ha dicho hoy el Señor? ¿Qué te ha dicho, hermano, hermana? ¿Qué te ha dicho, amigo? Al final acabo con alguien que quizá aún no ha entendido el Evangelio. Y quiero acabar compartiendo eso. Me sigue interesando lo que yo pienso, lo que me interesa, lo que no me compromete, pero ¿me interesa o importa lo que dice el Señor? No podemos ni compartir nuestra culpa con otro, ni responsabilidad a otro de mis transgresiones. La cura para una maldición generacional siempre ha sido el arrepentimiento. ¿Cuándo es la última vez, querido, que te has derramado, que me he derramado delante del Señor en arrepentimiento? Si no existe el arrepentimiento en mi vida, el Evangelio no está en mi vida. Alguien no está de acuerdo, lo puede decir en voz viva, no pasa nada. Si no experimento el arrepentimiento, no vivo en el Evangelio. ¿Cuándo es la última vez que dejé de justificar mi pecado? Quizá pensando que la culpa la tenían mis padres, o la tenían mis abuelos, o que la tenían las generaciones que yo he heredado ese pecado.
Quizá lo hago pensando que es la cultura en donde estoy, que me justifica. Quizá lo hago alineándome con mi esposo, con mi esposa o con alguien que está a mi lado, que me entiende y que justifica mi pecado. Cuando Israel se apartó de los ídolos para servir a Dios vivo, se rompió la maldición. ¿Y sabéis qué pasó? Dios lo salvó. Hoy hay mensaje de salvación, querido, para mí y para ti y para mí. Dios prometió visitar el pecado de Israel sobre la tercera y cuarta generación, pero en el versículo siguiente, lo hemos leído, prometió que mostraría, dice, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. La gracia de Dios dura 1000 veces más que su ira. Pero para eso solo hay un camino, el arrepentimiento. Dicho de otra forma, aceptar mi responsabilidad delante de Él. Y acabo con esto ya, sí, ahora sí. Pero hay una excepción. Que te quedó claro que dice Dios, no lo digo yo, de que no me puedo transferir mi pecado a nadie, ni puedo excusarme, me puedo rebelar, sí, claro. Pero la responsabilidad es mía, únicamente mía. Pero hay una excepción. Alguien quizá pensará, yo quiero esa excepción. ¿No? ¿Tú quieres esa excepción, acogerla? Yo la quiero. Yo me quiero escapar. Quizá hoy tú viniste por primera vez, quizá estás escuchando por primera vez de alguien que es una excepción en cuanto a esto. Y la palabra de Dios lo revela. Y además tiene un alcance para todos, pero de forma personal. Para todos, universal, pero solo de forma personal, aquellos que aceptan esa excepción. Un hombre, o podemos decir la justificación de mi pecado en otro, hay una excepción. Un hombre que no conoció pecado, cargó con los pecados de los demás y pagó la pena por ellos para que los pecadores pudieran llegar a ser completamente justos y puros delante de Dios, a pesar de mi responsabilidad de pecado. Ese hombre, escucha, era Cristo, que vino al mundo para cambiar su perfección por nuestro pecado. Cambió su perfección, su santidad, aquel que no conoció pecado, para pagar por mi pecado. Dicho de otra forma, hay oportunidad de transferir mi pecado a alguien, a otra persona, solo a una persona, a Cristo Jesús, nuestro Salvador. ¡Qué buena noticia! Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en Él. El camino para escapar, el versículo 21 de este texto que lo hemos leído, cuando hemos leído el texto, quiero dejaros con este versículo, habla de que existe la posibilidad de arrepentimiento pasando a la capacidad de obedecer la voluntad de Dios por medio de Cristo, de la cruz de Cristo. Querido hermano, hermana, esposo, esposa, el Señor, por medio de Cristo, que he transferido mi pecado en Él, me da la capacidad para poder vencer al pecado y asumir mi responsabilidad. Jesús fue castigado por nosotros para justificar mi transgresión. Dice, hemos leído, mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo y guardare mis estatutos e hiciere según el derecho y la justicia, ¿qué dice? De cierto vivirá, no morirá. ¿Hoy tú quieres abrazar a la persona como excepción
al cual puedo transferir mi pecado, tu pecado, no mí, el tuyo, a través de Cristo, hoy hay oportunidad. Y quiero dejaros con una frase que tiene que ver con, recuerda por qué nos duelen los dientes, pero recuerda aún mucho más. Cuando me duelen los dientes, es porque estoy comiendo mi propio pecado. No de mi padre, no de mi abuelo, no del que está a mi lado, no de mi cónyuge. Cuando me duelen los dientes es porque estoy comiendo mi propio pecado. Que el Señor bendiga su palabra en esta mañana. Creo que hay poco más que decir. Gracias por vuestra presencia, los que también habéis podido venir, aunque os tengáis impedimentos para llegar a la hora del comienzo. Gloria al Señor porque habéis venido, y que el Señor sea glorificado en todo. Vamos a orar al Señor y vamos a despedirnos. Acordaros de seguir orando por todos los campamentos en este tiempo que se están haciendo, que se está abriendo la palabra del Señor. Los que se han hecho gracias a Él, pero los que se están haciendo ahora mismo y los que van a seguir haciéndose en la voluntad del Señor. Sí, Andy. Sí.